Capítulo 31. Piedra de oportunidad inmortal. Mis estados aumentados tienen una duración ilimitada. El avance de Yu Bangxia estuvo dentro de sus expectativas, pero también le dio a Jian Li una sensación de urgencia. El potencial de la raíz espiritual de Yu Bangxia debería estar muy cerca de una raíz espiritual de primer nivel, pero después de todo, no lo era. Si incluso él tuviera tal velocidad de cultivo, ¿qué pasa con Qi Tianya con la raíz espiritual de grado superior? ¿Qué pasa con otros genios con mejor talento y más recursos que Qi Tianya? ¿En qué nivel estaban ahora? Jian Li no podía adivinar, pero esperaba que fueran muy poderosos. Tenía un truco de dedo dorado, por lo que definitivamente podría volverse más y más fuerte en el futuro. Sin embargo, todavía estaba muy débil en este momento. Todavía estaba en las primeras etapas de la acumulación de cimientos. En este momento, no podía darse el lujo de relajarse o ser descuidado. En este momento, Ian Hong fingió ser descuidado y le entregó una bolsa de tela. Jian Li, según lo que dijiste, traje a mis hombres al pabellón de la ascensión inmortal. Las cosas que quieres son más difíciles de encontrar, pero básicamente he comprado todo. El costo total es de 143 piedras espirituales. He puesto las 7 piedras espirituales restantes en tu bolsa. Jian Li recibió la bolsa y la abrió para echar un vistazo. Un rastro de alegría inmediatamente brilló en su rostro. Ha sido difícil para ti. Solo quédate con las piedras espirituales extra. ¿Por qué me las devuelves? Rebuscó en la bolsa y encontró 7 piedras espirituales en la esquina. No hay necesidad de hacer una ceremonia conmigo. Ya he deducido las tarifas de viaje y las piedras espirituales necesarias para comprar los artículos de la misión. Además, he querido ir al pabellón de la ascensión inmortal durante mucho tiempo. Sus bienes son mucho más ricos que los de la secta. Puedo ganar bastante con este viaje. Sin embargo, Jian Li, el alquimista que aceptó la misión del pabellón de la ascensión inmortal, dijo que esta es una fórmula inútil. Si volvemos a hacer la misma solicitud, tendremos que pagar más. Ian Hong bajó la voz deliberadamente para evitar que otros escucharan la última oración. HMPH, estos alquimistas realmente están acostumbrados a aprovecharse de los demás. Ni siquiera les importan las reglas después de sufrir una pequeña pérdida. Busquemos otro alquimista la próxima vez. En el mundo del cultivo, la alquimia y la herrería eran muy populares. Además de las ventas regulares de refinamiento de píldoras, ocasionalmente tomaban pedidos personales de refinamiento de píldoras personalizados. En este momento, el precio del refinamiento sustituto normalmente sería negociado por ambas partes. Sin embargo, en el campo de la alquimia, había una regla o convención no escrita. Es decir, si el cliente proporcionó los ingredientes y las fórmulas de las píldoras por su cuenta, y las fórmulas de las píldoras eran extremadamente raras, o si solo era una nueva fórmula de píldoras, entonces el alquimista no cobraría una tarifa o cobraría una cantidad muy pequeña para refinar esas pastillas para ellos. Después de refinarlo, obtendría naturalmente la fórmula de la píldora. Eso ya era una gran recompensa. Aunque Jian Li dijo eso, la verdad era que efectivamente había engañado a la otra parte. Porque el valor de una fórmula de píldora inútil era realmente demasiado bajo, después de que los dos se separaron, Jian Li cargó la bolsa de tela y se apresuró a regresar a su habitación. La bolsa de tela contenía 2 frascos de píldoras, unas cuantas pilas de talismanes y un cristal. Fue la preparación de Jian Li para la próxima misión. Esa fórmula de píldora inútil era, naturalmente, la fórmula de píldora que copió de la cámara de píldoras. Aprender a refinar la píldora no fue fácil. Para cuando pudiera practicarlo por su cuenta, aunque no fuera un aficionado, sería demasiado tarde. Por lo tanto, le pasó la fórmula de la píldora y las piedras espirituales a Ian Hong y le confió que hiciera un viaje al pabellón de la ascensión inmortal para comprar los ingredientes allí y llevar a los alquimistas allí para refinarlos. Inicialmente, solo tenía este pensamiento y quería intentarlo. No esperaba que realmente tuviera éxito. En cuanto a por qué no buscó a los alquimistas de la secta para refinarlos, no eran tontos. Si conociera a alguien que fuera más curioso, eso sería fatal. Había seleccionado cuidadosamente la fórmula de esta píldora y sus efectos eran extremadamente poderosos. Esta vez, estaba aún más seguro de salir ahora. Jian Li nunca antes había visto este cristal con sus propios ojos, pero lo había visto en los recuerdos del propietario original de este cuerpo. Cuando lo sostuvo en su mano, se sintió frío al tacto. Después de colocarlo en su palma por un momento, emitió un brillo suave. Esta era una piedra de oportunidad inmortal.
Como su nombre lo indica, era una piedra que se usaba para probar si una persona tenía la oportunidad de convertirse en inmortal. En otras palabras, se usaba para probar si uno tenía una actitud raíz espiritual. En el pasado, la flota del pabellón de la ascensión inmortal había traído consigo este tipo de piedra. Los reinos mortales probarían a todos y cada uno de los jóvenes de la edad adecuada antes de traerlos de vuelta. Así fue como Jian Li y los demás se embarcaron en el camino del cultivo. Me pregunto cómo funciona esta piedra de la oportunidad inmortal. Sin una piedra tan mágica, la escala del mundo del cultivo inmortal se habría reducido más de 10 veces. Jian Li tomó la piedra de la oportunidad inmortal y caminó hacia la ventana de la habitación. En una pequeña mesa junto a la ventana, se colocó silenciosamente una olla de barro llena de tierra húmeda. Después de apartar el suelo, la semilla enterrada en el suelo seguía exactamente igual que hace unos meses. Su apariencia y tamaño no habían cambiado en absoluto. Dado que te llaman semilla de raíz espiritual, veamos si estás relacionado con la raíz espiritual. Jian Li sacó las semillas de la olla de barro y las colocó sobre la mesa junto a la piedra de la oportunidad inmortal. Pasó 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Una capa de luz brumosa fue emitida desde la piedra de la oportunidad inmortal. En realidad hay una reacción. Jian Li se sorprendió. ¿Será que una semilla también tenía una raíz espiritual? ¿O podría esta cosa realmente hacer crecer una raíz espiritual? ¿Cómo era la raíz espiritual? Era comestible. Sostuvo la semilla en sus manos y la estudió por un rato, pero al igual que antes, todavía no descubrió nada. Había leído la enciclopedia de materiales espirituales y semillas en el salón de la alquimia varias veces, pero ninguna de ellas se veía exactamente igual a esta. Eso es extraño. ¿Qué debo hacer contigo? Jian Li pensó por un momento antes de enterrar 2 piedras espirituales y la semilla juntas. Como tenía una raíz espiritual, debería poder absorber el ki espiritual. Si coloca 2 piedras espirituales, podría tener algún efecto. 2 días después, en la sala de entrenamiento, Jian Li se encontró con Yu Bangxia y el resto nuevamente. La otra parte estaba animada y de muy buen humor. Claramente, estaba muy satisfecho con el título de número 1 entre los nuevos discípulos. Yu Bangxia, felicidades. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que te llame mayor de la secta interna. Todo el mundo sabía cómo elogiar a la gente. Cuando un amigo está de buen humor, no estaría mal elogiarlo. Jaja, eso no es seguro. Cuanto más te cultivas, más difícil se vuelve. Todavía estoy lejos de llegar al reino de refinamiento de Ki de última etapa. No podré llegar a la gran competencia de la secta exterior este año. En otras palabras, era solo cuestión de tiempo antes de que llegara al reino de refinamiento de Ki de última etapa. En este momento, esos hermanos y hermanas mayores en el reino de refinamiento Ki de última etapa en la secta exterior solo lo estaban reprimiendo al confiar en su cultivo acumulado a lo largo del tiempo. Cuando se abrió paso, derrotaría a la competencia de la secta externa de una sola vez. Su voz no era suave, lo que provocó que muchas personas lo miraran. Unos pocos hermanos mayores que siempre habían sido muy poderosos en la secta exterior miraron con expresiones de tristeza. Sin embargo, la secta exterior tenía sus propias reglas. Los nuevos discípulos del primer año no podían ser tocados. La secta tenía que asegurarse de que los nuevos discípulos con potencial tuvieran tiempo para desarrollarse. De lo contrario, todos ellos serían extorsionados por los discípulos mayores. Si apareciera una brecha entre generaciones, la secta no podría crecer. Después de reunirse, se dirigieron hacia el área de la misión. ¿Tienes un objetivo para la misión? En el círculo, Yu Bangxia, Ku Tianfan, Wang Liuyan, Lu Tianqian y el resto estaban familiarizados entre sí. Jian Li y Yan Hong no pasaban el rato con ellos todo el tiempo, por lo que su relación era, naturalmente, un poco peor. Las misiones externas requerían una consideración exhaustiva de distancia, posición, dificultad, posibles enemigos, cosas para preparar, etc. Era imposible tomar una decisión en el acto. Deben haber discutido esto antes. La única persona que no conocía los detalles era Jian Li. Aunque gané bastante de la misión de cosecha anterior, he estado explorando en el bosque. Hay escasez de suministros en el bosque y tengo que estar en guardia contra cualquier peligro. De hecho, es demasiado agotador. Todos los demás estuvieron de acuerdo con Yu Bangxia, especialmente Lu Tianqian. Se estaba volviendo loca después de no ducharse durante medio mes. Así que esta vez, planeamos aceptar una misión en una ciudad mortal. Jian Li miró el segundo tablero de misiones en el área de la misión.
Era una misión recomendada para los discípulos del reino de refinamiento Ki de etapa media. En comparación con la misión asignada al reino de refinamiento Ki de etapa inicial, la recompensa por esta misión fue obviamente un nivel más alto. Por el contrario, la dificultad de la misión era naturalmente mayor. Algunas misiones de combate simples, como cazar o limpiar algunas de las bestias demoníacas de nivel más bajo, ya se podían ver en el tablero. Entonces los reinos mortales también tienen la capacidad de enviar misiones a las sectas de cultivo. Jian Li miró más de cerca y, para su sorpresa, encontró una gran cantidad de solicitudes emitidas por el reino de los mortales. En cualquier caso, el mundo de cultivo depende del mundo mortal. Las semillas de cultivo que se unen a la secta cada año y los suministros de alimentos que usamos, ¿no son todos de los países mortales? Como recompensa, la secta del cultivo inmortal tiene cierta obligación de proteger los reinos mortales. Por supuesto, cada vez que se emite una misión, el precio que debe pagar se hará sufrir a un país. Yu Bangxia tenía antecedentes inmortales, por lo que sabía más sobre esto que Jian Li. Pero pensándolo bien, independientemente de la forma de desarrollo, la construcción de población básica era de suma importancia. Si las personas fueran devoradas por demonios y monstruos, ¿no sería inútil cultivarse? Esta es la misión que vamos a aceptar. Una gran cantidad de niños están en coma en el reino de las focas del sur. No se mencionaron los detalles específicos de la misión, pero no hubo víctimas. Es solo una misión de investigación ordinaria. Podemos relajarnos. Incluso si no podemos completarlo, no habrá ningún peligro. Yu Bangxia le entregó algunas páginas de información. Jian Li tomó algunas miradas. Tal como dijo, era solo una simple misión de inspección. Está bien, no tengo objeciones. ¿Cuándo salimos? Evaluación. Nombre. Yu Bangxia, género. Masculino, clase. Cultivador, nivel. Refinamiento Ki de etapa media, nivel de peligro. Medio. Nombre. Ku Tianfan, género. Masculino, clase. Cultivador, nivel. Refinamiento Ki de etapa inicial, nivel de peligro. Bajo. Nombre. Wang Liulian. Género masculino. Clase. Cultivador. Nivel. Refinamiento de Ki de etapa inicial. Nivel de peligro. Bajo. Nombre. Lu Qianqian, género. Femenino, clase. Cultivador, nivel. Refinamiento de Ki de etapa inicial, nivel de peligro. Bajo. La habilidad de evaluación de Jian Li barrió a las 7 personas. En la secta de cultivo, había pasado mucho tiempo desde que Jian Li había usado la evaluación para escanear a las personas. Tenía miedo de usarlo casualmente, si algún cultivador poderoso descubriera esto, estaría en un gran problema. Sin embargo, se podría considerar que Jian Li tiene una comprensión profunda de algunos de ellos. Su fuerza era definitivamente inferior a la suya, por lo que no había ningún daño en evaluarlos. Entre ellos, el reino de refinamiento Ki de etapa media, Yu Bangxia, fue sin duda el más fuerte. El nivel de peligro medio significaba que ya tenía la capacidad de causar algunas lesiones a Jian Li. Después de que acordaron partir al día siguiente, se fueron para hacer sus preparativos finales. Jian Li llegó al cementerio de la secta exterior. Cuanto más se acercaba al centro, más baja se volvía la temperatura. Cuando llegó al centro del cementerio, pudo ver que había muchos cristales de hielo mezclados en el suelo oscuro. Este era el lugar donde siempre había cultivado. Las 15 estacas de madera del árbol fantasma también fueron enterradas aquí. El interés de Jian Li se despertó de repente. Caminó hacia arriba, se agachó y golpeó el suelo con una sola mano mientras dejaba escapar un gruñido bajo. Reencarnación del mundo impuro. Levántate. Tan pronto como terminó de hablar, un ataúd negro como la brea se elevó lentamente del suelo en el centro del círculo formado por las 15 estacas de madera del árbol fantasma. Encima del ataúd, había una cadena gruesa y larga envuelta alrededor. Cuando el ataúd se elevó, se escuchó un crujido. Muy bien, esto no era reencarnación del mundo impuro, y dentro de este ataúd no había nada más que un zombi. Jian Li había estado en el cementerio de la secta exterior durante mucho tiempo, pero no solo estaba meditando. Pasó bastante tiempo seleccionando un cadáver completo que estaba a punto de despertar en un zombi. Además, a juzgar por la lápida, originalmente era un discípulo de refinamiento Ki en etapa tardía de hace 70 años. Sin embargo, debido a un accidente, murió temprano en el camino del cultivo y, por lo tanto, yacía en este lugar donde a nadie le importaba.
Debido a algunos arreglos especiales hechos durante el entierro de la secta, el Ki Jin y el Ki del cadáver fueron suprimidos, lo que impidió que se convirtiera realmente en un zombie durante mucho tiempo. No fue hasta que Jian Li lo desenterró y usó la técnica de la marioneta zombie para plantar la semilla zombie que se liberaron los grilletes que la ataban. Después de desmantelar la configuración, el Ki Jin y el Ki del cadáver que se habían acumulado durante décadas hicieron que este cadáver se transformara en un zombi blanco sediento de sangre con un pelaje blanco de 1 pulgada de largo frente a Jian Li. Sin embargo, antes de la transformación zombie, la semilla zombie ya había sido implantada profundamente en el cadáver. Incluso después de la transformación zombie, el zombi blanco no tenía la capacidad de liberarse del control de Jian Li. Después de un poco de procesamiento y orientación, Jian Li colocó al zombi blanco y una gran pila de artículos de Jin extremo en el ataúd hecho de madera fantasma. Luego, usó las cadenas que ataron a 1000 prisioneros que habían sido condenados a muerte en el campo de ejecución. Al final, enterró el ataúd en el núcleo de formación de Feng Shui formado por 15 estacas de madera de árboles de madera fantasma. Había sido alimentado por el denso Yin Qi y el cadáver Qi en el túmulo funerario de la secta exterior durante varios meses. Ahora, finalmente podría ser utilizado. Agarrando la cadena con una mano, Jian Li levantó el ataúd, se lo colgó del hombro y se dio la vuelta para irse. Con su fuerza actual, este ataúd de más de 100 kilogramos de peso no era nada. Jian Li, tú. Al día siguiente, cuando todos se reunieron en la entrada del valle de almacenamiento de las escrituras, todos, incluidos los discípulos que custodiaban la entrada, se sorprendieron por el equipaje de Jian Li. No sabían si debían decir que no le tenía miedo a la muerte o que su cerebro no estaba bien. ¿Trajo un ataúd con él cuando salió en una misión? ¿Hasta qué punto tenía miedo de no poder tener un lugar para dormir después de su muerte? Ante las dudas de la multitud, Jian Li solo pudo explicar que se debió a un método de cultivo especial que no tuvo más remedio que hacerlo. Todos sabían que Jian Li a menudo se quedaba en el cementerio para cultivar. No parecía irrazonable que trajera un ataúd cuando salía ahora. Después de establecer los procedimientos, todos alquilaron un carruaje de potros espirituales de la secta y partieron. La distancia entre el reino del Sello del Sur y el reino del Sello del Sur no estaba muy lejos. Si viajaban día y noche en el carruaje, llegarían en 3 días. Después de todo, era imposible para la secta dejar que sus discípulos corrieran demasiado lejos para llevar a cabo misiones. Jian Li y los demás estaban sentados en un carruaje. Siguieron el camino que alguien había cortado y aceleraron hacia cierta dirección. Durante este periodo, no pudieron evitar detenerse a descansar y encender un fuego para cocinar. Yu Bangxia y el resto lo habían experimentado antes, por lo que sabían de qué tomar nota cuando salían al campamento. En el camino, no tuvieron que preocuparse por la comida y las bebidas. Lu Qianqian, esa pequeña niña, en realidad cantó bien. De vez en cuando, cantaba algunas canciones, trayendo mucha alegría al aburrido viaje. En este mundo, la gran región montañosa era solo una pequeña región en las 9 provincias y era relativamente árida y remota. Sin embargo, para Jian Li y los otros cultivadores del reino de refinamiento de Qi que no podían volar, la inmensidad era inimaginable. En cualquier caso, Jian Li todavía no podía recordar cuántos reinos mortales había en la región de la Gran Montaña. El reino de las focas del sur fue uno de ellos. En términos de tamaño y población, era menos de 1/3 del reino del gran ganso del que se originó Jian Li. Además, estaba respaldado por un desierto de arena. La tierra estaba seca y su población era de menos de 10 millones. Se dijo que este incidente tuvo una amplia gama de influencia. Había hasta 2000 niños que estaban inconscientes. Fue solo por esto que el rey del reino del Sello del Sur ya no pudo quedarse quieto y pagó un precio para enviar personas a emitir una comisión en el reino del Sello del Sur. A medida que se acercaban más y más al final del viaje, Jian Li se sintió un poco extraño. El aire se volvió aún más seco. El suelo a lo largo del camino pasó gradualmente de rico suelo negro a suelo amarillo y arena que eran aún más desfavorables para el crecimiento de las plantas. Era pleno verano y se suponía que las flores y los árboles a la vera del camino estaban llenos de vida. Sin embargo, de un vistazo, todas las plantas del bosque parecían estar marchitándose. Las hojas de muchas plantas se tiñeron con un color amarillo marchito de otoño. Jian Li tenía una raíz espiritual de atributo de madera, por lo que era inevitable que fuera más sensible a esos asuntos que otros. Mirando el mapa provisto por la secta, había un gran desierto detrás del reino del Sello del Sur que no tenía límites claros.
Si el gobierno del desierto era pobre y el suelo era muy arenoso, no era imposible que la tierra fértil del reino de las focas del sur perdiera nutrición y humedad. Sin embargo, miró a su alrededor. Había árboles por todas partes, y en la tierra alrededor de las aldeas y pueblos del reino de las focas del sur, había una gran parcela de cultivo de arroz. Entonces no era eso, murmuró para sí mismo ya que tenía un mal presentimiento. ¿El coma a gran escala de los niños podría estar relacionado con este fenómeno? Después de atravesar el último bosque denso, Jian Li y los demás sacaron la cabeza del carruaje. Finalmente vieron la ubicación de esta misión, el reino de las focas del sur. Sobredosis de píldoras Clearsig, estado agregado. Clearsig mejorado. Visión clara mejorada. La visión dinámica aumentó en un 200%, el rango de visión aumentó en un 200%, la visión nocturna aumentó en un 50%. Duración. El propio Jian Li era un cultivador y tenía oídos y ojos agudos. Junto con los efectos de este beneficio, sus ojos ya podrían usarse como binoculares. Con su asombrosa visión actual, Jian Li podía ver claramente las murallas de la ciudad cuando otros solo podían verlas vagamente. En las tierras de cultivo fuera de la ciudad, se podía ver a los granjeros trabajadores, junto con los soldados que custodiaban la puerta de la ciudad con indiferencia. No había ley marcial en la capital del reino de las focas del sur. Los soldados y los residentes eran muy laxos. Parecía que este país no mentía sobre la misión. No hubo bajas ni enemigos claros. Sin embargo, cuando Jian Li y el carruaje de los demás se acercaron, todavía no vieron a ningún niño jugando en los campos. Los caballos espirituales en el mundo del cultivo eran anormalmente divinos, y el carruaje que tiraban también era del tamaño de una habitación pequeña, superando con creces el estándar de los carruajes ordinarios. Lo más importante, había un ataúd negro atado a la parte superior del carruaje. Por lo tanto, todos los vendedores ambulantes y soldados de infantería que encontraron en el camino miraron el carruaje con una mirada extraña. Sin embargo, para ellos, cualquiera que pudiera sentarse en un carruaje era definitivamente un noble. Nadie se atrevió a ser irrespetuoso. TSK, estos pueblerinos se atreven a mirarnos. Realmente no saben nada. No tienen ningún respeto por los inmortales. Aunque solo estaban en el nivel más bajo del reino de refinamiento de Ki en el mundo del cultivo, a los ojos de los mortales, no eran diferentes de los inmortales. Aunque era algo vergonzoso para ellos decir esto, no estaba mal en los países mortales. Era como cada vez que el pabellón de la ascensión inmortal seleccionaba discípulos con raíces espirituales, el gobernante de un reino tenía que inclinarse y seguir a su lado. Tenemos que mostrarles lo que podemos hacer primero. El carruaje se detuvo frente a la puerta de la ciudad. Yu Bangxia extendió una mano y una bola de fuego creció en su palma. Pronto, era del tamaño de una pelota de baloncesto. Arte de creación de llamas. Yu Bangxia tenía una fuerte raíz espiritual de atributos de fuego, por lo que había elegido esta técnica con Jian Li en ese entonces. Unos segundos más tarde, la bola de fuego se disparó repentinamente hacia arriba. Mientras volaba, se convirtió en un pájaro llameante vívido y realista. Dio vueltas en el aire por un tiempo antes de desaparecer con una bocanada. El pájaro en llamas de Yu Bangxia podría ser inútil en el combate real, pero era más que suficiente para asustar a la gente. Esto fue especialmente cierto para los ignorantes plebeyos de la era incivilizada. Se inclinarían ante un pequeño monstruo, y mucho menos ante un inmortal como este. En un instante, todos los que estaban cerca de la puerta de la ciudad, independientemente de su edad o sexo, se arrodillaron en una multitud. Los inmortales del Valle de Almacenamiento de las Escrituras han llegado. ¿Por qué el rey del reino del Sello del Sur no viene a presentar sus respetos? Impulsadas por el ki espiritual, las ondas sonoras se propagan. Después de gritar, Jian Li y los demás instaron a sus caballos espirituales a entrar en la ciudad. ¿Cómo podrían ellos, como inmortales, esperar a los mortales? El carruaje avanzaba lentamente por la recta carretera principal. La multitud se arrodilló a ambos lados del carruaje y nadie se atrevió a mirar hacia el carruaje. Muy rápidamente, en dirección al Palacio Real, otro carruaje se apresuró. Sin embargo, la otra parte claramente no se atrevió a chocar contra el carruaje inmortal, deteniéndose al final del camino desde lejos. Un hombre de mediana edad vestido con ropa hermosa corrió mientras estaba rodeado por un grupo de sirvientes. Lord Immortals. ¿Son los inmortales del Valle de Almacenamiento de las Escrituras? Soy el rey del reino del Sello del Sur, y estoy aquí para darles la bienvenida. Los sirvientes también estaban arrodillados a ambos lados del camino. No se atrevieron a hablar.
En cuanto al rey de mediana edad, juntó las manos e hizo una reverencia. Había pasado mucho tiempo desde que había hecho algo como esto. Al final, la razón por la que el rey del reino del Sello del Sur los trató tan bien fue porque había visto muy pocos cultivadores y no los entendía. Por lo tanto, era cauteloso y temeroso. Originalmente, había muchos cultivadores que no tenían futuro en el mundo de la cultivación y codiciaban las riquezas y el honor en el mundo de los mortales. Muchos de ellos estarían dispuestos a unirse a una dinastía secular y convertirse en gorrones o incluso controlar a la familia real. Sin embargo, estas dinastías seculares habían sido consideradas durante mucho tiempo como propiedad privada de las principales sectas del mundo del cultivo. ¿Cómo podrían permitir que esos pobres cultivadores rebeldes les arrebataran la comida? A los cultivadores rebeldes no se les permitía unirse a los reinos y las sectas menospreciaban los reinos mortales. Esta era la razón de la situación actual. Jian Li y los demás salieron del carruaje. El rey del reino de las focas del sur se sorprendió de su corta edad. A los ojos del público, los inmortales eran todos ancianos de pelo blanco. Pero no se atrevió a especular. Lord Inmortal Masters, has venido de lejos. Por favor, ven al palacio y siéntate. Organicemos un gran banquete para darte la bienvenida. Este rey estaba realmente entusiasmado y el banquete que preparó no debe ser tan malo. Algunos discípulos tenían pensamientos extraños, pero Yu Banxia, que estaba de pie al frente, no tenía intención de disfrutarlo. Estamos aquí para la comisión del reino de las focas del sur. Date prisa y cuéntanos los detalles. ¿Y dónde están todos esos niños inconscientes ahora? Llévanos allí. Como él lo dijo, nadie lo refutaría. El rey sacó a algunos funcionarios del lado del camino. Después de darles algunas instrucciones, regresó para guiar personalmente el camino de Jian Li y los demás. Señor maestros inmortales, más de 2000 niños se han desmayado durante la noche. Han pasado 13 días desde entonces. Los mejores médicos y médicos imperiales de nuestro país los han visto. Han usado todo tipo de hierbas y medicinas preciosas, pero simplemente no se despiertan. Mis pobres hijos 13, 15 y 17 son todos así. Estoy tan ansiosa. Maestros inmortales, por favor sálvenlos. Todos se miraron. ¿Tus hijos ya están así y todavía quieres invitarnos a un banquete? Parecía que no importaba cuánto amaba uno algo, una vez que había demasiados de ellos, sus sentimientos se diluirían. Independientemente de si era amor o parentesco, eran lo mismo. Ningún niño murió de hambre después de 13 días de coma. Le pedimos a la gente que alimentara a los niños con papilla clara. Aunque los niños estaban dormidos, tuvieron la suerte de comer. Así fue como lograron sobrevivir hasta que llegaste. Todos entendieron y Yu Banxia continuó preguntando. ¿Pasó algo especial antes o después de que los niños se desmayaran? ¿O comieron algo especial? Sin embargo, esta pregunta simple y ordinaria hizo que el rey del reino del Sello del Sur no pudiera responder durante mucho tiempo. Olvídalo. Deberías dejar que las personas de abajo pregunten. Tienes que preguntarle a la familia y ciudad natal de cada niño. No te pierdas ningún detalle. Las repentinas palabras de Jian Li hicieron reaccionar a Yu Banxia. ¿Cómo podría un rey preocuparse por asuntos tan triviales? Sí, sí, sí. Daré las instrucciones de inmediato. Con un movimiento de su mano, un eunuco que lo había estado siguiendo de cerca corrió inmediatamente. Tras recibir la orden, de inmediato salió corriendo a buscar a los funcionarios para dictar el decreto. Pronto siguieron al rey al interior del palacio. En el camino, pudieron ver a muchos plebeyos cargando a sus hijos hacia el palacio. También había bastantes soldados y oficiales caminando por las calles para guiar a la gente. Cuando los ciudadanos escucharon que los inmortales habían descendido y podían ayudarlos a tratar a sus hijos, no se atrevieron a demorarse. Llevaron o trajeron a sus hijos y corrieron al palacio. Cuando llegaron Jian Li y los demás, la plaza del Palacio Real ya estaba cubierta con telas de varios colores. Uno por uno, los niños inconscientes yacían allí en una gran variedad. No es que Jian Li y los demás fueran lentos, pero el rey que los dirigía era demasiado lento. Parecía fuerte, pero en realidad, era bastante débil. Lo único que se le daba bien era hacer ejercicio en la cama. Este viaje realmente lo había agotado. Jian Li y los demás tenían miedo de que el rey se desmayara así. Maestros inmortales, por favor vengan por aquí. Algunos otros tipos de aspecto noble dieron un paso adelante y se hicieron cargo del rey que estaba exhausto. Condujeron a Jian Li y a los demás a un pasillo lateral. ¿Por qué seguimos yendo allí? ¿No están todos los niños inconscientes aquí?
Ku Qianfan no entendió. Nació en el mundo pugilístico y no había experimentado tantos giros y vueltas. Oh, ¿cómo podemos dejar que los maestros inmortales traten a los ciudadanos bajo el sol abrasador? Es mejor ir a la institución médica imperial en nuestro palacio lateral y traer a los niños uno por uno. Un anciano con ropa lujosa respondió apresuradamente. Pero mientras decía eso, la verdad era que las personas que yacían en el campo abierto eran hijos de campesinos comunes. En cuanto a los que yacen en la institución médica imperial y reciben un tratamiento cuidadoso, todos eran de sangre real. Incluso los que habían instalado un cobertizo junto a la institución médica imperial eran todos hijos de funcionarios ricos. Esta era la disparidad de nobles y plebeyos. Cuanta más gente haya, más podremos encontrar el patrón. Creo que primero deberíamos revisar la plaza. Las palabras repentinas de Jian Li causaron que los otros discípulos quedaran atónitos, pero todos dejaron de moverse. Por un lado, las palabras de Jian Li tenían sentido. Por otro lado, ¿cómo podrían compararse las palabras de un mortal con las de Jian Li? Las expresiones de los funcionarios de alto rango y los nobles inmediatamente se volvieron un poco feas, se sintieron un poco avergonzados, pero incluso el rey no se atrevió a decir nada. Entonces, ¿cómo podrían atreverse a mostrar sus colmillos? Jian Li y el resto caminaron al lado de un niño. Era un niño con la cara roja y un moco espeso y amarillo a un lado de la nariz. Tenía unos 10 años, pero Jian Li no notó nada inusual. Aunque estaba en coma, era más como dormir. Además de no poder despertarse sin importar nada, roncaban, se daban la vuelta e incluso hablaban mientras dormían y pateaban las mantas. Parecía perfectamente normal. Incluso alguien que estaba borracho estaría en un sueño más profundo que ellos. Qian Qian. Yu Bangxia solo la llamó por su nombre y Lu Qian lo entendió de inmediato. Se frotó los dedos delgados y 3 agujas plateadas aparecieron entre sus dedos. Con un destello de luz plateada, las 3 agujas entraron en el cuerpo del niño. Afortunadamente, los padres de estos niños ya habían sido expulsados. De lo contrario, si otros los vieran, el conflicto médico-paciente probablemente volvería a surgir. Esta aguja mía está manchada con el veneno del gusano espinoso de ojos rojos. Causará un dolor intenso si se pincha. Los mortales definitivamente no pueden soportarlo. Lu Qian era una niña dulce y pequeña, pero pensar que usaría un arma oculta tan viciosa. Después de que la aguja plateada entrara en el cuerpo del niño, el niño reaccionó de inmediato. Primero, su cuerpo tembló, y luego comenzó a retorcerse con inquietud. Los ojos debajo de los párpados del niño también rodaron rápidamente, y sus pestañas seguían temblando como si estuviera a punto de abrirlas en cualquier momento. Los pocos rodearon al niño y observaron cómo se retorcía y rodaba. Al final, en realidad lloró mientras dormía. Sin embargo, sus ojos se negaban a abrir sin importar que, incapaz de despertar de su sueño. Es realmente imposible. No todos se desanimaron. Ya habían esperado esta situación. Si el dolor por sí solo pudiera despertar a estos niños, no estarían aquí. La imaginación de los humanos era ilimitada, y no se podía jugar con la tortura de varios países. Lu Qian parecía interesado. Su pequeña mano rozó suavemente el cuerpo del niño y las 3 agujas plateadas manchadas de sangre regresaron a su mano. ¿Cómo es? Todos preguntaron apresuradamente. La razón por la que tenían tanta confianza esta vez se debió en gran parte a Lu Qian. Ella era una doctora que había aprendido las habilidades médicas del mundo del cultivo y era bastante hábil. No es veneno, pero, su sangre huele un poco extraño. Lu Qian se agachó nuevamente y 2 bolas de agua clara aparecieron en sus manos. Los presionó sobre el cuerpo del niño y comenzó un examen más detallado. Lu Qian debe haber tenido algo de experiencia antes de unirse a la secta. Aunque el salón de cultivo en el valle de almacenamiento de escrituras había impartido tal conocimiento, era solo superficial y no era suficiente para apoyarla hasta este punto. Así es. La familia de Qian tiene un legado médico. Aunque no son muy poderosos, tienen sus propias especialidades en la curación y el tratamiento de enfermedades. Tienen una gran reputación en el mundo de los mortales. Cuenta la leyenda que no hay enfermedad que la familia Lu no pueda curar. Yu Bangxia le explicó a Jian Li, sonando muy seguro. Jian Li asintió. Al ver que ella no tenía ningún resultado por el momento, rodeó a todos los niños y les lanzó evaluaciones de vez en cuando. Nombre. Zhao San, género. Masculino, clase. Ninguno, nivel. Ninguno, nivel de peligro. Ninguno, nombre. Zhang Yu, género. Masculino, clase.
Ninguno, nivel. Ninguno, nivel de peligro. Ninguno, nombre. Zhang Xiaohua, sexo. Mujer, clase. Ninguno, nivel. Ninguno, nivel de peligro. Ninguno. Desafortunadamente, el nivel de evaluación aún no era lo suficientemente alto y no pudo identificar muchas cosas útiles. Después de una ronda, todavía tenía algunas ganancias. Estos niños tenían en su mayoría entre 8 y 14 años, ni mayores ni menores. Entonces, ¿qué tenían en común? Después de caminar, se dio cuenta de que Lu Qianqian todavía fruncía el ceño y estudiaba. En cuanto a los demás, la mayoría practicaba técnicas de hechizos ofensivos, que eran completamente inútiles cuando se trataba de curar. Por lo tanto, se dispusieron a encontrar algunos lugareños del reino de las focas del sur para hacer averiguaciones. Yu Bangxia les pidió que hicieran todo en detalle. Hablando lógicamente, deberían tener algo en común con un incidente de tan gran escala. ¿Qué hizo exactamente que se pusieran así? Bangxia, tengo un hechizo que también puedo probar. Jian Li informó cortésmente a Yu Bangxia. Pruébalo, simplemente no mates a nadie. Yu Bangxia vio que Lu Qianqian sudaba cada vez más y comenzó a sentirse inseguro. Era bueno intentar algo ahora si había una posibilidad. Jian Li volteó a un joven que parecía un poco mayor que él. La parte posterior de su cabeza miraba hacia el cielo mientras yacía en el suelo. Formó sellos manuales y murmuró algo. Una luz verde parpadeó de sus dedos y voló lentamente hacia la parte posterior de la cabeza del joven. Técnica de marionetas zombies. Esta técnica podía incluso controlar cadáveres rotos, por lo que naturalmente era fácil controlar a las personas vivas. Si fuera un cultivador, aún podrían resistir con su ki espiritual y su voluntad, pero estos eran solo mortales. ¿Ponerse de pie? Jian Li señaló con el dedo al joven en el suelo. La luz verde entraba constantemente en la parte posterior de su cabeza. El cuerpo del joven era como una marioneta con hilos atados. Miembro por miembro, se movía con rigidez. Bajo el control de Jian Li, su cuerpo se levantó centímetro a centímetro. Está despierto. Está realmente despierto. Maestro inmortal. Maestro inmortal. Este es de hecho el trabajo de un inmortal. Cuando los funcionarios mortales de los alrededores vieron este cambio, inmediatamente se emocionaron y se volvieron fanáticos. No querían nada más que arrodillarse y reverenciar a Jian Li, antes de erigir un monumento para él. Sin embargo, justo en este momento, la expresión del joven de repente se volvió incomparablemente arrugada y horrible, como si estuviera soportando un dolor extremadamente grande. Despertar. La voluntad externa obligó a los ojos del joven a abrirse lentamente. Lo que sorprendió a Jian Li fue que este tipo realmente podía resistir. Su cuerpo se contrajo y se retorció, luciendo extremadamente extraño. Uno de sus párpados fue levantado con fuerza, pero lo que quedó expuesto aún era el blanco de sus ojos inyectados en sangre. Por otro lado, sus párpados se cerraron nuevamente después de un rato. Él es realmente capaz de resistirse. Jian Li se sorprendió. Esta fue la primera vez que controló a un mortal, pero en realidad no tuvo éxito. Podía sentir claramente que había otra voluntad tenaz en el cuerpo de este joven que competía por el control. ¿Podría este joven ser un genio sin igual? ¿Podría resistir una técnica de hechizo de refinamiento de ki de etapa media con solo la voluntad de un mortal? Esto fue demasiado exagerado. Jian Li todavía estaba en estado de shock cuando, de repente, un grito explosivo vino detrás de él. «Vil demonio. ¿Cómo te atreves a cometer tal crimen?» La voz del monje budista rugió como un trueno. Jian Li solo sintió una ráfaga de viento feroz que venía detrás de él a gran velocidad. El pelo de su espalda se puso de punta al instante. Alguien lanzó un ataque furtivo. Subconscientemente, liberó su ki espiritual. La piel de su espalda instantáneamente se volvió completamente negra y era incluso más rígida que una roca. Pero en el momento siguiente, una figura amarilla pasó junto a él, trayendo polvo mientras corría hacia el joven que Jian Li estaba controlando. ¡Ja! Un puño del tamaño de una vasija de barro salió disparado, golpeando directamente el delgado pecho del joven. Los sonidos de huesos rompiéndose resonaron en sucesión. El desafortunado joven que podría haber sido un genio deformador del cielo fue arrojado como un trapo. Después de volar por el aire, se estrelló pesadamente contra el suelo. HMPH. Puedo decir de un vistazo que no eres humano. Al final, el monje con túnicas de monje amarillas dijo esto. Jian Li y los demás se quedaron sin palabras. Los funcionarios del reino del sello del sur no sabían cómo reaccionar.
Hermano mayor, ¿quién eres? Jian Li, que era el más cercano a él, habló primero. El monje apareció de la nada. Antes de que Yu Bangxia y el resto pudieran reaccionar, ya los había atravesado. La velocidad a la que se acercó la otra parte fue extremadamente rápida, mucho más rápida que él cuando no estaba bajo el envenenamiento por píldoras. El golpe fue extremadamente poderoso y era obvio que no era un oponente fácil. Sin embargo, este enemigo no lo atacó. En cambio, envió a volar a un mortal débil. Realmente no podía decir lo que su oponente quería hacer. Oye, hermano menor, no te pares en la ceremonia. Deberíamos ayudarnos unos a otros cuando dejemos las montañas para entrenar. ¿Cómo no podemos ayudar cuando vemos demonios tan viles lastimando a otros? El título de este monje es Zheng Yuan, discípulo del Templo de Viajes Benevolentes. Hermano menor, eres tú. El monje se dio la vuelta con una sonrisa franca. Jian Li estaba infectado por su sonrisa confiada y comenzó a dudar de sí mismo. ¿Podría ser que lo había juzgado mal? ¿Era ese joven realmente un demonio oculto? ¿Puedo preguntarle a este hermano mayor cómo determinaste que esa persona era un demonio? En este momento, Yu Bangxia y el resto corrieron y se pararon junto con Jian Li. El ki espiritual en sus cuerpos parecía estar reuniéndose, listo para defenderse de cualquier ataque repentino. ¿Cómo? ¿No es obvio? En este momento, el monje Zheng Yuan estaba un poco desconcertado. Su sonrisa franca se desvaneció lentamente mientras caminaba hacia el joven que había enviado volando. El cuerpo de este demonio estaba lleno de yin ki en este momento. Mostró sus colmillos y blandió sus garras, preparándose para dañar a otros. Si no es un demonio, ¿qué más puede ser? Tos tos tos. Justo en este momento, el joven que yacía en el suelo como un montón de barro de repente tosió un par de veces que sonaba como si su respiración estuviera obstruida. Después de que un bulto de sangre espumosa brotó de su boca y nariz, su pecho profundamente hundido en realidad se elevó y volvió a caer. Este joven en realidad todavía estaba vivo. ¿Eh? ¿Por qué desapareció ese Jinki? El cultivador que decía ser un discípulo de Benevolent Travel Temple se rascó la cabeza, aún sin entender lo que había sucedido. Qian, ve y mira si hay alguna esperanza de salvarlo. Hermano mayor, el Jinki de ahora fue en realidad el efecto de mi técnica de hechizo. Este joven de hecho no es un demonio. Es igual que los otros niños en la plaza. Es solo por alguna razón desconocida que ha estado inconsciente. Hermano mayor, retroceda un poco para que nuestra hermana menor pueda ver si puede tratar sus heridas. Jian Li explicó la situación general de los niños en el reino de las focas del sur. Levantó su mano derecha y condensó una bola de Yin Qi como prueba. Al ver el Yin Qi en la mano de Jian Li, los ojos de Zheng Yuan brillaron con una pizca de disgusto, pero desapareció rápidamente. Este es realmente el caso. ¿Hay una enfermedad tan extraña? Amitaba. He herido accidentalmente a una buena persona. He pecado, he pecado. Zheng Yuan parecía una persona razonable. Después de saber que todos desconfiaban de él, se retiró a cierta distancia. Hermana menor, por favor cura a los heridos. Esta es la píldora de regeneración Jade Bone Flesh de mi Benevolent Travel Temple. Deseo expresar mis disculpas y espero ayudar a esta persona. Mientras hablaba, incluso sacó una botella de píldoras medicinales de su manga y se la entregó. Jian Li y los demás dieron un paso adelante para separarlo de los heridos. Solo entonces permitieron que Lu Qian se parara detrás de ellos y comenzaran a curarla con técnicas de hechizos. Yu Bangxia tomó la píldora con cuidado y la abrió para olerla. No encontró nada malo en ello y se sintió mucho más aliviado. Por un lado, su fuerza era limitada. Por otro lado, no tenían ninguna relación con ese joven. No tenían intención de defenderlo. En realidad, cuando Jian Li liberó el ki espiritual del atributo Yin hace un momento, todavía estaba protegiéndose contra la otra parte que podría atacar repentinamente en nombre de la justicia. Por lo menos, en términos de base de cultivo, un monje en el reino de refinamiento ki de última etapa pudo lidiar con todos estos novatos por sí mismo. Bajo tales circunstancias, era mejor resolver el problema y resolverlo adecuadamente. El hermano mayor Zheng Yuan es justo. Haremos todo lo posible para salvar a ese joven. Es su fortuna poder comer una píldora tan preciosa en su vida. Los cultivadores que lastimaban a los mortales y sabían cómo compensarlos eran bastante raros. Además, era la píldora de regeneración Jade Bone Flesh, una famosa píldora medicinal de rango amarillo de alto grado entre las píldoras medicinales de rango amarillo. Sus efectos fueron buenos pero su cantidad de producción fue baja.
Los discípulos de la secta externa como ellos ni siquiera pudieron encontrar una manera de comprarlo, entonces, ¿cómo podrían soportar dárselo de comer a un mortal? Hablando de eso, esta píldora medicinal probablemente era más una forma de silenciarlo. Después de todo, alimentar a un mortal con píldoras estaba bien si era un rango amarillo de grado bajo, pero una píldora medicinal de rango amarillo de alto grado no era muy diferente de abofetearlo directamente hasta la muerte. Bueno, hay algo más. Mirando la ropa de los hermanos y hermanas menores, deben ser discípulos del Valle de Almacenamiento de las Escrituras. La relación entre las principales sectas de la gran región montañosa no fue mala. Se dijo que a menudo habría interacciones entre los discípulos de la secta. En la historia, incluso hubo muchas relaciones matrimoniales entre las sectas. Era muy normal para ellos conocer el atuendo de discípulo del otro. Fue solo porque estos novatos no tenían experiencia que no lo reconocieron. Así es, somos discípulos del Valle de Almacenamiento de las Escrituras. Hemos venido aquí para resolver el problema de estos niños inconscientes. Yu Bangxia respondió con sinceridad. Era poco probable que la otra parte tuviera una disputa con la secta. De lo contrario, ese golpe habría aterrizado en Jianli. Cuando viniste, ¿viste un cementerio cercano o algún territorio peligroso con un Jin Ki especialmente profundo? Todos finalmente entendieron lo que estaba preguntando. Resultó que había pedido direcciones a los funcionarios locales al principio. Luego, de repente vio al joven controlado por Jian Li, por lo que atacó. Lo siento, nunca hemos visto el cementerio. Pero el rey y los funcionarios del reino de las focas del sur están cerca. Es posible que puedan ayudarlo. Hermano mayor Zheng Yuan, ¿sucedió algo? El monje negó con la cabeza. Se desconocía si no quería decir más o si él mismo no entendía la situación. Si no lo has visto, olvídalo. Recientemente, esta región no ha sido muy pacífica. Parece que ha aparecido un demonio. Es mejor si no dejas la ciudad aquí. Después de resolver los asuntos aquí, no te quedes y regresa a la secta antes. Jian Li y los demás se miraron y sus expresiones eran desagradables. ¿Será que la inconsciencia de estos niños estaba relacionada con ese demonio? Esta fue realmente una misión problemática. Gracias por su consejo, hermano mayor Zheng Yuan. Tomaremos nota. Después de agradecerle, le presentaron al rey del reino de las focas del sur y le hicieron la misma pregunta. Sin embargo, las respuestas de los funcionarios locales y del rey fueron decepcionantes. ¿Cementerio? ¿Qué es eso? ¿Oh, un lugar donde se entierra a los muertos? Lo siento, Immortal Masters y Master Monk, pero no tenemos tal cosa. Nuestro reino de las focas del sur siempre ha realizado entierros en el agua. Si una persona no puede regresar a los brazos del río Madre después de la muerte, creemos que es la mayor blasfemia contra los muertos. En realidad, no había entierro en tierra en este país, por lo que no había forma de hablar sobre el cementerio. El rey y los funcionarios del reino del Sello del Sur nunca habían oído hablar del término cementerio. Se podía ver que esta costumbre había existido durante mucho tiempo. Ahora que lo pensaban, era cierto que nunca habían visto tumbas o lápidas en su camino hacia aquí. Esto era bastante anormal para un país mortal con capacidades de transporte limitadas. Les era imposible enterrar sus cadáveres demasiado lejos. Incluso en la era moderna, donde las leyes de cremación se implementaron durante mucho tiempo, había cementerios de cemento por todas partes en la montaña, pero no había ninguno aquí. Parecía que lo que decían era cierto. El monje Zheng Yuan no encontró lo que buscaba, pero les recordó de manera distante y oscura que no debían difundir la noticia de lo que acababa de suceder y se fue rápidamente. Esto era solo el principio. La noticia de la aparición de este demonio parecía haberse extendido por todas partes. Cuando se iban, llegaron otras 4 o 5 oleadas de cultivadores para preguntar. Entre ellos se encontraban cultivadores rebeldes y discípulos de otras sectas cercanas. Su objetivo era el mismo, pero claramente no eran de la misma facción. Después de que Jian Li y los demás se reunieran con los dos grupos de cultivadores, creyeron unánimemente que no deberían involucrarse más en este asunto. Un grupo de novatos en el reino de refinamiento de Qi de etapa inicial aún no había alcanzado la etapa en la que podían participar en tales asuntos. Se retiraron al palacio del reino del Sello del Sur, evitando a los forasteros y dejando que el rey y los funcionarios los recibieran ellos mismos. Continuaron investigando a los niños inconscientes. Cuanto antes completaran su misión, antes podrían abandonar este problemático lugar. Qian, ¿cómo es? ¿Todavía se puede salvar?
En el salón interior del palacio, Lu Qian sostenía una bola de agua en una mano y una aguja de plata en la otra. Estaba realizando una complicada operación en el cuerpo del joven herido. El monje Zheng Yuan todavía era un cultivador del templo de viajes benevolentes. Su fuerza física era extremadamente aterradora. Incluso Jian Li, que tenía una piel dura y una carne gruesa, no se sentiría bien si lo golpearan. Incluso si se hubiera contenido con ese golpe, ya era extremadamente afortunado para un mortal como este joven poder seguir con vida. Es difícil de decir todavía. Usé la técnica del agua de manantial para salvarle la vida temporalmente. Luego, usé agujas y cuerdas de plata para coser sus órganos internos y volver a conectar sus huesos rotos. Sin embargo, esta lesión sigue siendo demasiado grave. La posibilidad de sobrevivir es muy baja. Me temo que no hay ni un 10% de posibilidades. Al ver que la frente de Lu Qian estaba cubierta de sudor, Yu Bangxia dio un paso adelante y se limpió la frente con un paño blanco. Haz lo mejor que puedas. No abuses de tu ki espiritual. Yu Bangxia obviamente no estaba interesado en salvar al tipo. Si Zheng Yuan no les hubiera dejado un frasco de píldoras para salvarlo, podrían haberse dado por vencidos hace mucho tiempo. Solo hay 3 píldoras de regeneración de carne de hueso de jade en esta botella. Los 8 no podemos distribuirlas por igual. Por el precio de mercado, las píldoras medicinales de rango amarillo de alto grado generalmente cuestan 10 piedras espirituales por píldora. Sin embargo, la calidad y el efecto de estas 3 píldoras medicinales no se han evaluado, por lo que el precio será más bajo cuando se coloquen en el mercado. Es por eso que si alguien lo necesita ahora, puede cambiarlo usando 8 piedras espirituales cada uno y dividir la cantidad entre los demás. Si no lo necesitan, podemos distribuir el monto de la venta después de que regresemos a la secta. En este punto, Yu Bangxia sacó el frasco de píldoras que le había dado Zheng Yuan. Lo sacudió suavemente y el sonido fue nítido. Obviamente, no había muchas pastillas dentro. Yu Bangxia no confió en su nivel de cultivo para obtener una mayor participación. El plan de distribución era muy razonable. Parecía que todavía valoraba este nuevo círculo de discípulos y planeaba seguir administrándolo bien. Muy justo. Si no tienes objeciones, entonces dame esa botella de píldora de regeneración de carne de hueso de jade. Aquí hay 21 piedras espirituales. Valía 24 piedras espirituales, pero Jian Li también era uno de los 8, por lo que naturalmente tenía una parte. Por lo tanto, solo necesitaba dar 3 piedras espirituales a cada persona. Jian Li siempre había sido el tipo de persona que no podía apartar la mirada cuando veía píldoras medicinales. Naturalmente, no dejaría pasar este tipo de oportunidad. Aparte de él, las otras 7 personas eran solo un poco más ricas que Yu Bangxia. Los otros probablemente no podrían desembolsar más de 20 piedras espirituales. Por lo tanto, estas píldoras de regeneración de carne de hueso de jade de rango amarillo de alto grado terminaron en sus manos. Jian Li, no puedo creer que hayas ganado tantas piedras espirituales. Dime qué tipo de misiones estás haciendo en el área de la misión. Estaban bastante sorprendidos por la generosidad de Jian Li. Originalmente, habían pensado que su última misión había ido bien y que los nuevos discípulos de la secta exterior todavía se consideraban ricos. Nunca imaginaron que Jian Li ya los había superado en silencio. No es mucho, el anciano Red Air del Alchemy Hall se interesó en mí, así que ahora soy su discípulo registrado. A veces, ayudo y gano algunas piedras espirituales. Mostró su token de identidad de discípulo registrado y recibió una ronda de miradas envidiosas. Un discípulo registrado que principalmente estaba probando píldoras seguía siendo un discípulo registrado. Mientras no dijera nada, ¿quién lo sabría? Jadeo. Jian Li, en realidad tienes talento en el refinamiento de píldoras. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ingresaste a la secta? Ya te has convertido en un discípulo registrado de un anciano. De hecho, ese es un anciano del Salón de la Alquimia. Jian Li, eres realmente impresionante. Jian Li. Hermano mayor Jian. Tendremos que confiar en ti en el futuro. Jian Li, ¿por qué no lo dijiste antes? Felicitaciones. Como era de esperar, una vez que mencionó que era un discípulo registrado, su actitud hacia él se volvió aún más amistosa de inmediato. Jian Li recibió el mismo trato que cuando Yu Bangxia irrumpió en el reino de refinamiento de Qi de etapa media hace unos días. Hubo todo tipo de palabras halagadoras, y las palabras eran básicamente las mismas, lo que hizo que él y Yu Bangxia se sintieran incómodos. El refinamiento de píldoras requiere muchas piedras espirituales.
En este momento, solo soy un manitas. Todavía estoy lejos de poder refinar píldoras yo mismo. Jian Li dio algunas excusas antes de alejarse a este tema. Ah, finalmente se acabó. No esperaba que salvar a un mortal me agotara hasta este punto. Lu Qianqian finalmente terminó su tratamiento. El joven, que estaba a punto de perder la vida, fue devuelto con éxito al mundo de los vivos. El resultado de la cirugía también fue perfecto. Pero, ¿qué podemos hacer ahora? Cuando lo estaba tratando hace un momento, revisé todo su cuerpo. No estaba envenenado ni tenía otras heridas. Todavía no he encontrado la razón de su coma. Lo siento a todos, me temo que tendré que decepcionar a todos esta vez. Lu Qianqian, que era la esperanza de todos, dijo eso. Era imposible que todos no se sintieran decepcionados. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer. ¿Cómo podrían culpar a la joven? No digas eso, Qianqian. Para empezar, no es tu culpa. Además, no podemos concluir tan fácilmente. Creo que el coma esta vez probablemente esté relacionado con el nacimiento de ese demonio. Tal vez, deberíamos esperar un poco más. Cuando el monstruo sea exterminado por otros cultivadores, esos niños podrían despertarse solos. Yu Bangxia parecía estar interesada en Lu Qianqian e inmediatamente la consoló. Qianqian, recuerdo que dijiste que la sangre del niño anterior tenía un olor extraño, ¿verdad? Cuando estaban mostrando su amor, Jian Li los interrumpió en un momento inapropiado. Sí, pero no encontré ningún veneno en la sangre. También probé la sangre con otros animales. No los hace dormir. Lu Qianqian dio su conclusión. Como médico, naturalmente no dejaría pasar una anormalidad tan obvia. Pero se había demostrado que esta anomalía era inofensiva y no tenía sentido volver a mencionarla. ¿La sangre de este niño tiene el mismo olor? Jian Li preguntó de nuevo. No, debo decir que su sangre tiene otro olor extraño. Lu Qianqian dudó por un momento antes de explicar en detalle. He usado agujas de plata para analizar la sangre de estos niños. Hay un poco más de olor en su sangre que la de las personas normales. Aunque son diferentes, todavía está allí. Sin embargo, no creo que eso sea un problema. El mundo del cultivo es tan grande. Los efectos a largo plazo de la geografía y el clima causarán una gran diferencia entre las personas. Ese olor probablemente sea exclusivo de los niños del reino de las focas del sur. No significa nada. Jian Li, ¿crees que esta es la razón por la que se desmayaron? Lu Qianqian sintió que Jian Li era solo un laico en términos de habilidades médicas. La piel, los ojos y el cabello humanos pueden tener un color diferente. La diferencia en el olor no era nada. No estoy seguro de qué causó que se desmayaran, pero ¿no crees que el hecho de que él esté vivo es anormal? ¿Cuáles son las posibilidades de que un niño mortal sobreviva a un golpe de un cultivador del reino de refinamiento Qi en etapa tardía? ¿Y si sobrevivió no por una coincidencia? Mientras hablaba, Jian Li sacó un cristal de su bolsillo y lo colocó en la mano del joven gravemente herido. Un momento después, una capa de luz similar a la niebla emergió lentamente del cristal. Esta es una piedra de oportunidad inmortal. Se podría decir que la piedra de la oportunidad inmortal es algo que cambió sus vidas. Incluso después de varios meses, todos aún recordaban este tipo de cristal que no era tan hermoso. Sí, esta es una piedra de oportunidad inmortal. Esta era precisamente la piedra de la oportunidad inmortal que Jian Li le había pedido a Ian Hong que comprara en el pabellón de la ascensión inmortal. Cuando salió en la misión, sintió que podría ser útil, por lo que se lo llevó. El anciano que imparte habilidades dijo una vez que para aquellos con raíces espirituales, incluso si no se embarcaban en el camino de la cultivación, sus cuerpos absorberían automáticamente el ki espiritual del cielo y la tierra, y también tendrían cuerpos más fuertes y vidas más largas que la gente común. Por eso sospeché que este joven tiene una raíz espiritual. Jian Li encontró una razón para expresar su suposición. Sin embargo, en realidad, aquellos con raíces espirituales y talento latente eran ligeramente mejores que la gente común, pero era bastante limitado. Su teoría era en realidad bastante descabellada. Jian Li tenía tales sospechas e incluso sacó la piedra de la oportunidad inmortal para verificarlo. La razón más importante fue que su técnica de marioneta zombie había sido expulsada. Antes de que el joven fuera herido por Zheng Yuan, la semilla plantada en su cuerpo fue expulsada de su cuerpo por una cierta fuerza. Si hubiera podido resistir la técnica de hechizo de Jian Li, se podría decir que su fuerza de voluntad y talento eran excepcionales.
Sin embargo, ser capaz de lograr tal hazaña por sí mismo definitivamente no era algo que un mortal pudiera hacer. Jian Li supuso que, de hecho, había algo en los cuerpos de los niños. Esas cosas se alojaron en los cuerpos de estos niños, causando que se durmieran. Sin embargo, podían proteger sus vidas cuando estaban gravemente heridos y expulsar objetos extraños cuando eran invadidos. Incluso podrían otorgar una hostia con una raíz espiritual. Sin embargo, incluso si tiene una raíz espiritual, esto no significa nada. Tal vez no participó en la prueba de la raíz espiritual y la gente del pabellón de la ascensión inmortal lo pasó por alto. La misión de la secta exterior requiere que los tratemos y resolvamos el problema del reino del sello del sur. Si no, descubriremos el motivo y regresaremos. Pero, ¿qué tiene que ver un niño inconsciente con nuestra misión? Todavía estaban muy confundidos sobre por qué Jian Li estaba diciendo todo esto. ¿Qué pasa si digo que los 2000 jóvenes en la plaza de afuera tienen raíces espirituales? Las palabras de Jian Li fueron impactantes sin duda. ¿Más de 2000 personas? ¿Todos ellos tienen raíces espirituales? Eso es imposible. Yu Bangxia y el resto negaron inconscientemente la suposición de Jian Li. Incluso si la aptitud raíz espiritual no era una en 10.000, era básicamente solo una en 1000 personas. En la región de la Gran Montaña, había cientos de reinos, y cada vez que la Asamblea de la Ascensión Inmortal seleccionaba a un futuro discípulo, eran menos de 1 en 10,000. El reino de las Focas del Sur era solo un país pequeño y estaban en la capital. No había muchos niños entre 8 y 14 años. Si lo que dijo Jian Li fuera cierto, entonces la proporción de niños con raíces espirituales y talento latente superaría con creces 1 en 10. Entonces el reino del sello del sur se convertiría verdaderamente en la tierra bendecida por el cielo. Si esto era cierto, entonces el coma ya no era el problema. Yo tampoco puedo creerlo. Sin embargo, el mundo es enorme y hay todo tipo de cosas extrañas. Primero deberíamos evaluar a algunos niños más, y todo estará claro. La razón por la que Jian Li se atrevió a decir esto fue, naturalmente, porque ya lo había intentado antes. Después de que el monje se fue, inmediatamente usó la piedra de la oportunidad inmortal para probar a docenas de niños. Todos ellos tuvieron reacciones positivas. Las raíces espirituales no eran rábanos que se podían encontrar por todas las calles. Era imposible que un número tan grande de raíces espirituales aparecieran al mismo tiempo sin ninguna influencia externa. Recuperó la piedra de la oportunidad inmortal y se fue a otra habitación con todos. Había muchos niños inconscientes acostados adentro. Hicieron señas a las sirvientas y niñeras del palacio que estaban alimentando a los niños para que se fueran. Para evitar despertar sospechas, Jian Li entregó la piedra de la oportunidad inmortal a Lu Qianqian y le pidió que las probara una por una. Apagaron las luces y la tenue luz fluorescente parecida a la niebla iluminó la habitación en penumbra. 1 podría deberse a una extraña coincidencia, 2 podrían deberse al destino y 3 podrían ser causados por la voluntad del cielo, pero ¿y 4? 5, 6 o incluso 7. Después de que más de 100 niños en esta sala habían sido probados para determinar su actitud de raíz espiritual, todos estaban tan conmocionados que no podían hablar. Esta piedra de la oportunidad inmortal, ¿está rota? Cuando todos pensaron en ello, de hecho era posible. Rápidamente encontró a algunos niños que no estaban inconscientes para probarlo, pero la piedra de la oportunidad inmortal no reaccionó en absoluto. Como tal, no tenían más remedio que creerlo. Ellos realmente tienen raíces espirituales. Esta misión ya no es algo que podamos manejar. Tenemos que informar esto a la secta lo antes posible. Los rostros de Jian Li y los demás que entendieron la situación se pusieron extremadamente serios. Entonces, ¿significa esto que nuestra misión ha fallado? En la mente de Lu Qianqian, todavía estaba obsesionada con salvar a los niños. Por un momento, no pudo darse cuenta de la gravedad del asunto. Pensó que si le pedía ayuda a la secta antes de que se completara la misión, significaba que la misión había fallado. Qianqian, la misión ya no es importante. En este momento, si estaban inconscientes o no, si podían tratarlos y si podían descubrir la verdad, ya no eran las cosas más importantes. Había más de 2000 cultivadores potenciales con raíces espirituales. De acuerdo con el precio de la Asamblea de la Ascensión Inmortal, incluso la peor calidad de las raíces espirituales de grado inferior podría ganarles 2 piedras espirituales. En la secta exterior del Valle de Almacenamiento de las Escrituras, aunque no había misiones para reclutar nuevos discípulos, nunca rechazarían la mano de obra barata como los discípulos de la secta exterior.
Con una cantidad tan grande de cultivadores potenciales, siempre que esta noticia se envíe a la secta, no importa cuánta caña sea la secta, definitivamente recibirán una gran recompensa. Incluso si los 8 dividieran las ganancias en partes iguales, definitivamente no sería peor que los 3 meses de ingresos de Jian Li por probar píldoras. Yu Bangxia explicó, y algunos de ellos entendieron rápidamente lo que quería decir. Se pusieron extremadamente emocionados y nerviosos. Ahora, frente a ellos se colocó un boleto de lotería que podría canjearse por una gran cantidad de efectivo. Todo dependía de cómo iban a ganar la lotería. Entonces, ¿qué estamos esperando? Regresemos rápidamente a la secta e informemos esto. Un discípulo dijo emocionado. Sin embargo, Jian Li y Yu Bangxia parecían excepcionalmente serios. No es tan simple. Jian Li negó con la cabeza. ¿Todavía recuerdas lo que dijo el monje Zheng Xuan del templo de viajes benevolentes? Dijo que es mejor no salir de la ciudad y regresar a la secta tan pronto como sea posible después de completar la misión. No conocemos los detalles exactos de la apariencia del demonio. Sin embargo, debido a ciertas razones, muchos cultivadores se han sentido atraídos. Los rostros emocionados de todos se oscurecieron ante esta mención. En solo una tarde, 5 o 6 oleadas de cultivadores habían llegado al palacio. Fue suficiente ver que un número considerable de cultivadores ya se había reunido dentro de los límites de la capital. Jian Li y los demás no tenían ansiedad social. La razón por la que entraron al palacio para evitar a los cultivadores fue para alejarse de los problemas. Después de todo, era más fácil hablar con los cultivadores de la secta aquí. Pero en el caso de los cultivadores deshonestos, aunque por lo general parecían estar subordinados, una vez que tenían la oportunidad, se convertían inmediatamente en cultivadores demoníacos y te daban un golpe fatal. Tal como había dicho el monje, el reino de las focas del sur no estaba en paz recientemente. Además, hay tantos niños durmiendo en el palacio hoy. Debe haber atraído la atención de alguien con motivos ocultos. Tal vez alguien ya esté monitoreando nuestros movimientos. Tenemos que tener cuidado de ahora en adelante. Jian Li les recordó que todos se sentían cada vez más temerosos al pensar en ello. Más de 2000 niños dormidos yacían en el Palacio Real del Reino del Sello del Sur. Esta situación no se podría decir que sea extraña, sino muy extraña. La gente podría pensar que el nacimiento del demonio estaba relacionado con esto. Incluso si ese no fuera el caso, si conocieron a alguien meticuloso y descubrieron que todos estos niños tenían raíces espirituales, no era imposible. Cuando se filtró la noticia, los cultivadores deshonestos capturarían a estos niños y los venderían al pabellón de la ascensión inmortal. Al mismo tiempo, también robarían a unos pocos. Eso sería problemático. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos no podían decidirse. Eran considerados fuertes entre los nuevos discípulos de la secta externa del Valle de Almacenamiento de las Escrituras, pero solo eran novatos. Al final del día, todavía estaban en el reino de refinamiento Ki de etapa inicial y uno de ellos estaba en el reino de refinamiento Ki de etapa media. Apenas había dominado algunos hechizos y se lo consideraba un completo novato. Estaba bien intimidar a los mortales, pero contra otros cultivadores, eran demasiado débiles. En el territorio del Reino del Sello del Sur, ¿está más cerca del Templo de Viajes Benevolentes o del Reino del Sello del Sur? Mientras todos estaban perdidos, Jian Li preguntó de repente. El Valle de Almacenamiento de las Escrituras, por supuesto. De lo contrario, esta misión no habría sido asignada a nuestra secta exterior. Después de que Yu Bangxia respondió, también pensó en algo. ¿Quieres decir, así es? Aunque no conocemos los detalles, la aparición del demonio ha atraído a bastantes cultivadores. Incluso los discípulos del Templo de Viajes Benevolentes están aquí. No hay razón para que nuestro valle de almacenamiento de escrituras no envíe personas. Jian Li hizo una pausa por un segundo y continuó. Cuando estábamos en la secta, no escuchamos ninguna noticia sobre el nacimiento del demonio. Hay dos posibilidades. 1. La noticia llegó después de que emprendimos nuestro viaje. 2. La noticia solo se difunde entre los discípulos de la secta interna. Los discípulos de la secta externa no tienen forma de saberlo. Personalmente prefiero la segunda posibilidad. De lo contrario, solo 5 días no serían suficientes para reunir a tantos cultivadores. Cuando Jian Li terminó de hablar, los ojos de todos se iluminaron. Estás diciendo que es muy probable que los discípulos internos de la secta e incluso los ancianos de la secta ya estén aquí, o incluso en la ciudad. Lu Qianqian, que se había tragado una píldora de recuperación de Qi, parecía mucho más enérgico.
Si hubiera ancianos de la secta alrededor, definitivamente podrían garantizar su seguridad. Los cultivadores deshonestos ordinarios no se atreverían a actuar precipitadamente. No es solo una cuestión de seguridad. Los discípulos internos de la secta y los ancianos de la secta definitivamente tienen piedras espirituales de comunicación que pueden usarse para contactar a la secta. Mientras los encontremos para ayudar a contactar a la secta, nuestra misión se completará de inmediato. Lo que no dijeron fue que tal vez le quitarían la mayor parte de las recompensas. Pero en este momento, esta ya era la mejor opción. A altas horas de la noche, 4 sombras de repente cruzaron el Palacio Real del Reino del Sello del Sur. 4 figuras salieron del pasillo lateral del palacio, evitando a los guardias que patrullaban como fantasmas. Después de unos ligeros saltos, cruzaron el muro exterior del palacio y se detuvieron en la calle. Todos, tengan cuidado. Prioricen su propia seguridad. Reúnanse aquí en 4 horas. La voz de Yu Banxia salió de debajo de la capucha negra. Tan pronto como terminó de hablar, las figuras se dispersaron en 4 direcciones y rápidamente desaparecieron en la oscuridad. Estas 4 personas eran, naturalmente, Jian Li, Yu Banxia, Ku Qianfan y Wang Liulian. Después de un poco de discusión, se decidió que las 4 personas más fuertes saldrían por la noche para buscar información y tratar de encontrar a los ancianos de la secta o a los discípulos internos de la secta en el valle de almacenamiento de las escrituras. No esperaba que, excluyendo a Yu Banxia, ese Wang Liulian de aspecto erudito fuera el más fuerte entre ellos. Wang Liulian no solo estaba cerca del reino de refinamiento Qi de etapa media, sino que sus artes marciales también eran muy impresionantes. Si bien todos todavía estaban en la etapa inicial de su cultivo inmortal, esto aún era muy útil. En comparación con la técnica ágil de su oponente, aunque la velocidad de Jian Li era rápida, era un poco menos ágil y más torpe. Calculó en su corazón que tendría que aprender un método de cultivo corporal tipo viaje en el futuro. Sus pasos no se detuvieron mientras continuaba corriendo hacia adelante a gran velocidad. Wosh. Wosh. Justo cuando Jian Li pasó corriendo por una calle, 2 largas uñas negras que no reflejaban la luz de la luna se dispararon hacia él desde atrás. Jian Li, que estaba corriendo, no se dio cuenta de que los 2 largos clavos atravesaron los huesos de su laúd en un ángulo extremadamente vicioso y complicado. La enorme fuerza lo llevó junto con la inercia de su carrera y lo envió volando. Cayó pesadamente sobre el camino de piedra caliza frente a él y se quedó allí inmóvil. Jaja, qué discípulo de una gran secta. Si nos encuentra hermanos, aún será derrotado. Hermano mayor, los discípulos de la secta son todos muy ricos. Déjame ver qué tiene este tipo sobre él. Después de que Jian Li cayera al suelo, 2 figuras salieron de las sombras en la esquina. Los 2 tenían una edad similar y se veían similares, pero eran un par de notorios hermanos cultivadores errantes. Esperar. El hombre llamado Gran Hermano detuvo a su imprudente hermano menor y sacó unas cuantas uñas negras de su cuerpo. Sacudió las manos y los disparó. Después de que atravesaron las extremidades y las articulaciones de Jian Li, finalmente se relajó. Jeje, el hermano mayor sigue siendo el más vigilante. Oye chico. No finjas estar muerto. Es tu mala suerte haberte encontrado con nosotros, los demonios gemelos del río Torn. Entrega todo lo que tienes. Luego, recita todos los métodos de cultivo y técnicas de hechizos que conoces. Quizás nosotros puede salvarte la vida. El hermano menor de los demonios gemelos del río Torn se adelantó y agarró el cuerpo gravemente herido del suelo. Después de eso, levantó el cuerpo y reveló su rostro que estaba cubierto por la capucha. Era una cara aterradora con una cara verde, dientes afilados y pelaje negro. ¡Ah! Un zombi. El cultivador rebelde gritó alarmado cuando el zombi negro feroz rebotó desde el suelo. 10 uñas negras como boca de lobo perforaron directamente el pecho del hermano menor del cultivador rebelde que estaba a un pie de distancia de él. Una fuerza irresistible lo atrajo hacia sí y le mordió el cuello. Con este mordisco, solo tomaría unas pocas respiraciones para succionar toda la energía de la sangre en su cuerpo. En ese momento, incluso un inmortal podría no ser capaz de salvarlo. ¡Ah! Maldita sea. No lastimes a mi hermano. El otro cultivador rebelde rápidamente sacó 2 pedazos de papel amarillo y se apresuró a salvar a su hermano. Sin embargo, en el momento en que dio un paso adelante, se detuvo abruptamente. Amigo, ¿a dónde quieres ir? Una voz de interés vino detrás de él. Una mano dura y fuerte agarró su hombro por detrás. Una fuerza tremenda vino de su hombro, haciendo que el cultivador rebelde cayera de rodillas con un plop.
Sus dos rodillas rompieron la piedra caliza en el suelo en pedazos. Sin embargo, Jian Li había eliminado durante mucho tiempo la supresión del envenenamiento de la píldora y recuperó su fuerza, siguió en silencio al zombi negro y de repente tomó medidas ahora. Esto es imposible. Solo estás en el reino de refinamiento Ki de etapa media. ¿Cómo puedes tener una fuerza tan grande? El hermano mayor de Twin Devils of the Thorn River tenía el hombro destrozado por una sola bofetada de Jian Li, y se arrodilló en el suelo mientras sus rodillas estaban cubiertas de sangre. Su cuerpo había sufrido heridas graves y no pudo ponerse de pie durante mucho tiempo. Nombre. Wu Jian, género. Masculino, clase. Cultivador, nivel. Refinamiento de Ki de última etapa, nivel de peligro. Medio. Nombre. Wu, género. Masculino, clase. Cultivador, nivel. Refinamiento de Ki de etapa media, nivel de peligro. Bajo. Después de eliminar la supresión del envenenamiento de la píldora, su fuerza aumentaría y la clasificación de peligro disminuiría en consecuencia. Jian Li acababa de lanzar un ataque furtivo por detrás y lanzó su ki espiritual. Debido a su capacidad limitada para ocultarse, su hermano mayor, Wu Jian, lo descubrió de inmediato. Naturalmente, reconoció su cultivo de refinamiento ki de inmediato. Wu Jian en realidad tenía la habilidad de esquivar, pero los demonios gemelos del río Torn eran un par de hermanos que tenían una muy buena relación. Wu Jian vio que su hermano menor, Wu, estaba al borde de la muerte y notó que el cultivo de Jian Li era limitado, por lo que tenía la intención de enfrentar el ataque de Jian Li de frente y aprovechar la oportunidad para rescatar a su hermano menor. El plan era maravilloso. Su hermandad era conmovedora. Sin embargo, después de eso, la fuerza anormal en la palma de Jian Li lo aturdió. Instantáneamente resultó gravemente herido y perdió la capacidad de resistir. G. Uno está en la etapa media del refinamiento de Ki mientras que el otro está en la etapa final del refinamiento de Ki. ¿Os atrevéis a llamaros a vosotros mismos los demonios gemelos del río Torn? Jian Li se burló. Con un apretón de manos, una cadena salió volando de debajo de su túnica negra. Las cadenas se deslizaron ágilmente como largas serpientes, atando a Wu Jian en un instante. Jian Li agarró al Wu Jian encadenado y caminó hacia el lado del zombi negro. Estiró la palma de su mano y sacó los 6 clavos que se habían disparado contra el zombi negro. Los zombis casi no tenían sentido del dolor y su reacción al daño físico era mucho más lenta que la de los humanos. Unos pocos clavos de mala calidad solo podrían causarles un daño limitado. Por otro lado, el hermano menor de los demonios gemelos del río Torn ya había sido absorbido casi hasta la muerte por los colmillos del zombi negro. Jian Li controló con fuerza al zombi negro para que dejara de chupar sangre y salvó la vida de Wu, atrapándolo bajo la axila del zombi. El hombre y el zombi no se detuvieron en absoluto, continuaron corriendo en una dirección y desaparecieron rápidamente en la oscuridad. Consumió la píldora experimental de fuerza loca. Estado agregado. Rigidez muscular. Estado. Se eliminó la rigidez muscular. Consumió la píldora experimental de fuerza loca. Estado agregado. Fuerza loca. Después de que termine el efecto, entra en un estado de debilidad. Fuerza loca. Fuerza temporal más 5, constitución temporal más 2, fuerza base más 100%. Duración. 10 minutos más. Sobredosis de la píldora Mad Strength. Estado agregado. Fuerza de explosión de sangre. Después de que termine el efecto, se producirá una insuficiencia cardíaca. Fuerza explosiva de sangre. Fuerza temporal más 10, constitución temporal más 4, fuerza base más 250%. Duración. 10 minutos más. Este fue el origen del inexplicable estallido de fuerza de Jian Li. La píldora Mad Strength, que todavía estaba atascada en la etapa experimental, se refinó usando la fórmula de la píldora inútil de Jian Li. Se podría decir que esta vez, los demonios gemelos del río Torn habían perdido sin ninguna injusticia. En primer lugar, el zombi negro atrajo su atención y soportó el ataque furtivo, convirtiendo su situación pasiva en una activa. Por otro lado, la fuerza de Jian Li no podía considerarse débil. Estos fueron los 10 minutos de enorme fuerza explosiva que obtuvo después de pagar el aterrador precio de la insuficiencia cardíaca después de que finalice el estado. Para empezar, luchar contra un reino menor por encima de él no se consideraba un desafío. Además, este fue un ataque furtivo, por lo que fueron derribados de una sola vez. Por supuesto, estos 10 minutos nunca pasarían, y el precio de la insuficiencia cardíaca nunca llegaría. Jian Li originalmente había venido aquí para entrenar su cuerpo antes.
Junto con la inmensa fuerza bruta aumentada por la píldora de fuerza loca, ¿cómo podría un cultivador ordinario de refinamiento de ki tener una oportunidad contra él una vez que se acercó? Los Twin Devils of the Thorn River fueron el mejor ejemplo. Jian Li no abandonó la ciudad directamente. Trajo al zombi negro y dio muchas vueltas en el callejón. Después de asegurarse de que nadie lo seguía, saltó varias veces y entró en silencio en la prisión del corredor de la muerte del reino de las focas del sur. Se esparció un puñado de polvo medicinal que ni siquiera podía considerarse una píldora medicinal. Solo podía usarse contra los mortales, y pronto, la mazmorra, que emitía gemidos incesantes, se calmó lentamente. Estallido. Estallido. Los demonios gemelos del río Torn fueron arrojados bruscamente al suelo. En la mazmorra, el excremento mezclado con sangre se secó en el suelo. El hedor era impactante. Wu Jian y Wu Wei fueron arrojados al suelo con la cara cubierta de tierra. Les costó mucho esfuerzo darse la vuelta y dejar que sus bocas escaparan al destino de continuar el contacto íntimo con los excrementos. Oigan. Ustedes dos. Dejen de fingir estar muertos. Es su mala suerte haberme conocido. Entreguen todo lo que tienen y reciten todos los métodos de cultivo y técnicas de hechizos que conocen. Quizás pueda salvarles la vida. Jian Li devolvió las palabras que le habían dicho exactamente de la misma manera, haciendo que los rostros de los dos cultivadores rebeldes se pusieran pálidos. Necesitaba saber con urgencia qué había sucedido en las cercanías del reino del Sello del Sur y cómo era la situación. ¿Estaban aquí los ancianos y discípulos del Valle del Almacenamiento de las Escrituras? Esto estaba relacionado con su funcionamiento futuro y su seguridad. Ahora que dos cultivadores deshonestos se habían entregado a su puerta, le dio una forma de obtener información rápidamente. Sin embargo, siempre había algunas personas que no estaban dispuestas a cooperar obedientemente. HMPH. Aquellos que cometen actos peligrosos eventualmente serán atrapados. Haz tu movimiento. Si nosotros, los demonios gemelos del río Torn, fruncimos el ceño, entonces no somos hombres de verdad. Así es. Haz tu movimiento. Mocoso, ¿solo te has cultivado durante unos años en la secta? ¿Quieres que te tengamos miedo? Imposible. Contrariamente a las expectativas de Jian Li, los hermanos Wu fueron extremadamente inflexibles en sus palabras. No importa cómo trató de coaccionarlos, no cedieron. Al ser capturados por él, sabiendo que la muerte estaba cerca, no solo no tenían la más mínima conciencia o actitud de cautivo, sino que incluso gritaban todo tipo de vulgaridades. Probablemente querían enfurecer a Jian Li y matarlos para que no sufrieran antes de morir. Jian Li frunció el ceño y sacó las uñas negras que habían usado antes. Le estrechó la mano y directamente les destrozó las rótulas. Esta también fue una técnica enseñada por el anciano en el salón de cultivo. Era cierto que el efecto de romper la rótula no fue tan efectivo como los huesos del laúd, y también fue inferior a simplemente atravesar el marquí. Sin embargo, creó mucho dolor. Este método podría obligar a un cultivador a soportar aún más dolor mientras está despierto. Las heridas en sus cuerpos les causaron un dolor inmenso. El cuerpo del hermano mayor Wu Jian tembló de dolor, pero apretó los dientes y no emitió ningún sonido. Su hermano menor, Wu Wei, rodaba por el suelo de dolor, pero no suplicó misericordia. En cambio, siguió maldiciendo sin parar y comenzó a maldecir a las 18 generaciones de ancestros de Jian Li. Ustedes son realmente duros. Jian Li clavó las uñas largas restantes en sus cuerpos. Los dos pusieron los ojos en blanco por el dolor, pero todavía parecía que no iban a hablar sin importar qué. Jian Li miró su actuación y se dio cuenta de que su método de interrogatorio era de hecho de un nivel demasiado bajo. Los forajidos como ellos eran personas sedientas de sangre que estaban listas para morir en cualquier momento. Después de determinar que iba a morir, la terquedad de una persona a menudo sería mayor de lo que imaginaba. Como iban a morir de todos modos, definitivamente no podían permitir que sus enemigos obtuvieran más beneficios. Jian Li entendió este sentimiento. Tal vez sería más efectivo darles algo de esperanza al tratar con esas personas. Jian Li rápidamente pensó en una idea. Él sonrió, repentinamente luciendo impresionado. ¿Sabes? Realmente los admiro a ustedes dos hermanos. Me gusta la gente como tú que tiene columna vertebral. Tienes mucha suerte. No te mataré hoy. No tienes que sospechar que te mentí. Podemos firmar un contrato. Jian Li sacó un contrato de su cuerpo. Esta cosa costó 5 piedras espirituales cada una, y solo tenía esta sobre él.
Los hermanos Wu originalmente desdeñaron las palabras de Jian Li y creyeron firmemente que definitivamente les estaba mintiendo. Sin embargo, cuando el documento del contrato se desplegó frente a ellos, los ojos de los demonios gemelos del río Torn finalmente se iluminaron. Mientras firmaran esto, podrían vivir. Eso no es todo. Por mi culpa, ustedes están gravemente heridos. Si esto sale mal, los otros cultivadores deshonestos no los dejarán ir, ¿verdad? Solo tengo un problema. Soy demasiado bondadoso. No puedo soportar verlos así. Jian Li una vez más realizó un espectáculo compasivo, dando un giro de 180 grados con su actitud feroz inicial. Si estás lesionado, debes tomar medicamentos. Incluso te daré pastillas medicinales para que te recuperes de tus heridas. ¿No crees que este tratamiento es apropiado? Mientras hablaba, Jian Li ya había garabateado un contrato. En general, fue un acuerdo que Jian Li no los mataría y los dejaría ir después de 4 horas. Además, no los perseguiría deliberadamente durante 10 días. El contrato ni siquiera requería que los Twin Devils of the Torn River respondieran a ninguna pregunta. Era como si Jian Li estuviera actuando tontamente y de repente quisiera dejarlos ir. El contrato claramente escrito se colocó frente a los hermanos cultivadores deshonestos. Los dos se miraron, sin saber qué estaba planeando Jian Li. Sin embargo, el contrato no parecía ser un problema. Mientras lo firmaran, estarían a salvo. La felicidad llegó tan repentinamente que los dos dudaron. Pero al final, todavía no pudieron resistir la tentación de vivir. Se untaron un poco de sangre en las heridas y presionaron la huella dactilar ensangrentada sobre ellas. Sí, muy bien. Felicitaciones a los dos, sus vidas están salvadas. Ahora, déjame curar tus heridas. Jian Li amablemente sacó una bolsa de tela de su cuerpo que despedía un ligero olor a quemado. No hay necesidad. No hay necesidad. Amigo, tenemos nuestras propias píldoras medicinales, así que no hay necesidad de molestarte. Los demonios gemelos del río Torn agitaron sus manos repetidamente. Inconscientemente sintieron que algo andaba mal. La sonrisa en el rostro de Jian Li se hizo aún más amplia. Mira, hasta el saludo había cambiado. De hecho, las personas solo pueden lograr una situación en la que todos ganan si se llevan bien entre sí. Oigan, ustedes dos, lo han olvidado. ¿No me dieron todas sus posesiones hace un momento? Jian Li señaló 2 pequeños montones de cosas a un lado. Tú. Nosotros no lo hicimos. Ue. Así es. Amigo, tienes razón. Ofrecimos los artículos de buena gana. Wu Jian y Wu rechinaron los dientes con ira. Esos eran los ahorros que habían acumulado durante muchos años. Habían perdido todo así. Los cultivadores rebeldes eran así. Aparte de una pequeña cantidad de artículos pesados, la mayor parte de su riqueza estaría en ellos. Ya que tomaste nuestras cosas, no te servimos. Ahora, ¿puedes dejar que los hermanos nos vayamos? Uno de los hombros de Wu Jian estaba destrozado y no podía mover la mano. Solo podía contener la respiración e inclinarse ante Jian Li con una mano. Después de todo, esto era diferente de antes. Ya tenían la esperanza de sobrevivir, por lo que, naturalmente, tenían que ser más educados con Jian Li. ¿Eh? Todavía no te he tratado. Además, todavía tenemos 4 horas, ¿verdad? No se angustien, ustedes dos. Jian Li abrió el contrato nuevamente y les mostró el acuerdo en el interior. No necesitamos su tratamiento. Por favor, mantenga su promesa y déjenos vivir. Una de las manos de Wu Jian estaba rota y 2 de sus piernas estaban rotas. En este momento, no podía dejar este lugar solo. Después de firmar el contrato, ellos, que no habían tenido miedo a la muerte, comenzaron a tener miedo. Oye, eso es demasiado serio. El contrato está aquí. ¿Cómo puedo atreverme a ir en contra de eso? Vamos, mis amigos. Es hora de tomar su medicina. Jian Li los tiró al suelo de una patada y sacó 2 pastillas chamuscadas y malolientes de la bolsa de tela. Abrió sus bocas y metió uno en cada uno de ellos. Tenía miedo de que no lo tragaran, así que usó su ki espiritual para empujar las píldoras hacia sus estómagos antes de estar satisfecho. Urg. Urg. Al igual que Jian Li, vomitaron y se retorcieron violentamente. Bastardo. ¿Qué nos diste de comer? Prometiste dejarnos ir. Faltaste a tu palabra. El contrato te castigará. Después de que Wu Jian y Wu se recuperaron de su conmoción, inmediatamente comenzaron a maldecir. Entonces, Jian Li metió 2 píldoras medicinales más en sus bocas. Sus auras se debilitaron visiblemente rápidamente.
El aura de Wu Jian había caído al reino de refinamiento Qi de etapa media. Su hermano menor, Wue, había caído al reino de refinamiento Qi de etapa inicial. Ambos rostros se volvieron oscuros y amarillentos, con un aspecto débil y enfermizo. Prometí no matarte, y también prometí dejarte ir. Sin embargo, eso es dentro de 4 horas. ¿Quieres saber qué son estos? Son realmente agradables. Se llaman pastillas de desecho, ¿has oído hablar de ellas? Jian Li sacó con cuidado y elegancia 2 pastillas de desecho más de la bolsa de tela. Se los colocó en la nariz y los olió profundamente. Este olor era extremadamente acre. Desperdicio y pastillas de desecho. Tú, demonio. En realidad nos alimentaste con píldoras de desecho. Los demonios gemelos del río Torn yacían en el suelo, sus rostros llenos de desesperación mientras acusaban a Jian Li de sus despreciables acciones. ¿Las píldoras de desecho todavía no se consideran píldoras? ¿Cómo te atreves a regañarme? ¿Dónde crees que estás? Después de consumir otra píldora de desecho cada uno, sus auras se debilitaron aún más. Sus cuerpos comenzaron a emitir un terrible olor a quemado a medida que su circulación de ki espiritual se volvía aún más lenta. Le diré muy responsablemente que necesitará pasar al menos 20 años para expulsar el veneno de la píldora de las 3 píldoras de desecho. Encuentra una ciudad mortal y oculta tu identidad durante 20 años. Después de que te recuperes, aún puedes ser los demonios gemelos del río Torn. Pero si comes otra píldora de desecho, tomarás 50 años. Si comes incluso más que eso, me temo que no podrás regresar al mundo del cultivo por el resto de tus vidas. Ser torturado por el envenenamiento de píldoras y pasar el resto de tu vida en el fondo del mundo mortal, o vivir y esperar 20 años para cultivar de nuevo. No voy a matar a ninguno de los dos. Ahora, si quieres o no responder a mi pregunta, depende totalmente de ti.